Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me lo bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y continuando con los sermones sobre la carta a los romanos, San Pablo a los romanos, van a abrir su Biblia en el capítulo 3, que voy a leer del versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Mis hermanos, hagan el favor de sentarse. Aquí Pablo está dando una cátedra tremenda sobre la ley, que casi deja atónitos. Bueno, en aquel tiempo la entendían más o menos los judíos, más o menos, porque si lo hubieran entendido bien, no hubieran crucificado a Cristo, lo hubieran recibido. Y así de que para hoy se torna difícil entender la carta de San Pablo a los Romanos, más si no leemos la Biblia. Estamos fritos, no la entendemos. Entonces aquí Pablo, después de haber dejado bien en claro que la humanidad entera estaba bajo condenación porque era transgresora la humanidad, entonces ya que le era imposible tanto a judíos como a los no judíos, era imposible llevar a cabo las ordenanzas de la ley, tanto la escrita, la dada, como la escrita en el corazón de los gentiles. Entonces eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero dice ahora, dice aquí la palabra, dice, pero ahora, como diciendo, comienza algo nuevo. Pero ahora, dice en el 21, aparte de la ley de Dios se ha manifestado su justicia. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia. O sea, el favor de Dios, la gracia de Dios, para levantar a la humanidad caída, mis hermanos, ya que por sí sola no podía levantarse. ¿Y cuál fue la justicia de Dios que se manifiesta ahora? Pues Jesús, entramos en la era de Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Oigan, 4,000 años, como quien dice, 4,000 años que vivió aquella humanidad transgrediendo, dándole la espalda a Dios. Tenían las ordenanzas, pero no podían llevarlas a cabo. Y dice el Señor, bueno, ahí va. Bueno, vamos a ir entendiendo, porque no que sustituya una a la otra, sino son las ordenanzas que Dios a través del tiempo ha dado a la humanidad. Y ni quien le pregunte algo a Él. Entonces dice, la justicia de Dios, la justicia de Dios que es el mismo, Dios genera esa justicia, Él es la fuente. ¿Y todo por qué? Por Cristo. Cristo satisfació, mis hermanos,
la ira justa de Dios. O sea que la humanidad estaba en deuda, le debía a Dios y de ninguna manera podía pagar. Entonces cuando viene Cristo, ¿verdad? Y muere, entonces Él paga la deuda que teníamos nosotros, que por ninguna manera podíamos pagar. Y eso fue satisfecha la ira de Dios, fue un justo pago. Y entonces, con su muerte, paga la justa deuda. Bendito Dios, Dios es bastante bueno. O sea, es maravilloso. Nosotros no podíamos, estábamos endeudados y no podíamos caminar. Entonces, Cristo paga la deuda que tenía la humanidad por no cumplir con la ley de Dios. Y dice aquí, porque acusaban a Pablo de que venía con una doctrina nueva. Y dice aquí la palabra, dice que fue testificada por la ley y los profetas. La ley hablaba sobre Cristo, hablaba sobre Jesús que venía Jesús. Levantaré a un hombre, dice en el Torah, en el Pentateuco, dice, levantaré a un profeta, levantaré a uno, dice, al que no lo obedezca morirá. Estaba hablando sobre Cristo. Los profetas igualmente atestiguaron de que venía Cristo, fueron testigos. Nada más de ir a Isaías, uno de ellos es el que habla bastante sobre el varón doliente, Isaías 53. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en los profetas se atestiguaba de que iba a venir Cristo. Entonces los judíos decían, pues es una doctrina nueva. No, no era una nueva. Era la ignorancia de ellos que no conocían o no le ponían atención. Se les había olvidado lo que había sido, pero no ponían atención a las profecías. Simplemente no les importaba. Entonces, dice enseguida, ¿verdad?, que la justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo para toda la humanidad, para que pudieran entrar en una relación buena con Dios. Y solamente, dice Pablo, solamente por creer. Fíjense, no tienes que hacer nada. O díganme ustedes, ¿qué hicieron cuando vinieron al camino? ¿Qué hicieron? Nada, solamente creer. ¿Por qué? Por fe. Ya que toda la humanidad estaba destituida de la gloria de Dios. Entonces solamente por creer se manifestó Jesucristo para que tuviéramos una buena relación ya con Dios. Y lo dice, justificado gratuitamente. ¿Quién es el que justifica? Pues Dios. Por su favor, por su gracia, que es el favor de Dios gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Es como cuando había un esclavo, ustedes les ha tocado ver películas, cuando hay un esclavo y uno de los señores compra aquel esclavo y el esclavo ya pertenece a este otro dueño y este dueño pues le da la libertad si él quiere. Pues es algo parecido, es lo que es la redención, lo que hizo Dios con nosotros. Que éramos como el esclavo que no puede ser libre, pero Cristo con su muerte pagó. Con su redención nos compró. Y entonces ahora somos libres. Sí, estamos entendiendo muy bien. Somos libres. No le debemos a nadie. Se lo debemos a Cristo, sí. Entonces, y esa paga, eso que nos compró, de igual manera satisfació la justicia que Dios demandaba. Lo que Dios demandaba, nosotros no podíamos pagar nada. Estábamos quebrados, por decirlo así. No podíamos hacer nada. Y todo esto nos debe de llevar a un agradecimiento grande.
que cuando no teníamos nada, como decía el cantito, que Dios rescató a su iglesia de la oscuridad. La rescató. Nos rescató de la oscuridad. Pagó un buen precio. ¡Qué amor tan grande de Dios! ¡Qué amor tan grande que da a su único hijo para que nos redima, para que nos compre! Entonces ese castigo que nosotros debíamos de llevar a cabo por nuestro pecado, ese pecado lo llevó Cristo Jesús en la cruz. Ahí Dios descargó toda su ira contra su Hijo. De si miráramos ese amor tan grande de Dios, eso nos animaría más a creerle más, a entregarnos más, a darlo todo por Él. Olvidarnos de todo lo demás, de muchas añoranzas que son triviales, añoranzas que son cosas de este mundo que no son tan malas, pero que sí nos quitan el enfoque de mirar a Dios. Si comprendiéramos todo esto, lo que estamos leyendo, amaríamos más al Señor. No quiere decir que no lo aman, pero lo amaríamos más, incluyéndome yo. Entonces, nos redimió de una manera tremenda, tremenda. Esos golpes, esas humillaciones eran para ti y para mí. Pero Cristo las llevó, los cargó, como dice Isaías 53. Entonces fue gratis, sin obras, solo por amor, solo por fe, solo por creer. ¡Qué tremendo! Fíjense que personalmente, bueno, este mensaje era para aquel tiempo, para aquella gente y es para nosotros también. No me canso de decir que fue lo que tocó mi vida, que me amó sin pedirme nada a cuenta, que me amó como era. No me dijo, cambia y luego vienes. No, me agarró, me aceptó así de sucio como venía. Y Él me limpió. Y es el que limpió, los limpió a ustedes. Los recibió y los limpió. Eso es lo que toca nuestro corazón. Eso nos vuelve también a ser más misericordiosos con los demás, con nuestro prójimo. A dar vida, no maldecir, no a destruir, no lastimar, por favor. Entonces, Jesús, mis hermanos, fue propicio a Dios. Fue propicio a Dios. La muerte de Jesús, el Cristo, su sacrificio en la cruz, satisfació la justicia de Dios y aplacó su justa ira contra el pecado humano, mis hermanos. Todo por Cristo, solamente por Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra, dice aquí que pasó por alto los pecados pasados. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Me pongo a mirar que desde Adán, desde el primer hombre, hasta Cristo que viene, casi 4,000 años. Dijo el Señor, paso por alto todo aquello, porque viene ahora otra ordenanza. Pongan atención, porque la ley no es mala. La ley de Dios no es mala. Porque pareciera ser como que, bueno, la ley queda a un lado. No queda a un lado. Era ordenanza de Dios y se tenía que cumplir. Entonces, muchas generaciones pasadas, demasiados, por miles de años, a los que Dios pasó por alto todo pecado. Qué hermoso, digo qué hermoso, porque a la vez es un recordatorio para nosotros que no nos tomó en cuenta el pecado pasado, sino que ahora nos mira, mis hermanos, con un amor tan entrañable, que es lo que hace que nuestros corazones se derritan y que lo amemos, Oigan, qué amor tan grande. ¿Dónde hemos conocido otro amor tan grande? Nunca, ni lo vamos a conocer jamás, jamás de los jamases.
Entonces, Dios en su plan y en su tiempo manifestó su gracia, manifestó su favor y nos deja claro que Él es justo. Él es justo y que Él solamente justifica. Solamente Él. No por obras, no. Al que cree en su favor, en su gracia, que es en Jesús y solo por Jesús. Solamente. Ahora sí, hay una nueva economía y es Cristo Jesús. A Él es el que se le debe todo. Ahora Él es el que lleva a cabo todo. Porque Dios se lo puso todo en sus manos a su Hijo. Todo. Y dice entonces la palabra, entonces si no es por obras, si es gratuitamente, le decía Pablo a aquellos judíos, ¿dónde está la jactancia entonces? Queda excluida. ¿Cuál jactancia? Por la que yo era el pueblo elegido y yo seguía la ley y yo la cumplía. Eso lo decían los fariseos que se creían peritos de la ley de Dios y no enseñaban a nadie. Y se la daban, por eso Jesús, de muy grandes, por eso Jesús le decía paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, les llamaba. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿O cómo se puede decir la persona? No, pues yo trato de ser lo mejor que soy. Pues sí, eso está bien. Pero, y decir yo cumplo esto, cumplo lo otro. Ay, ¿y quién sabe lo otro? No sé, a lo mejor hago enojar a Dios. ¿O qué? ¿Qué es de mi vida? Dice hoy mucho cristiano. ¿Qué es? Pues yo le doy mucho a Dios. Le doy mi tiempo, le doy mi dinero, le doy esto, le doy lo otro. ¿Y qué? Eso es parte de lo que tienes que hacer. Pero no por eso te salvas por esas obras. No, te salvas porque tuviste fe, porque Dios te salvó, Jesús te salvó, pero no es por obras. Todo eso es parte de lo que todo cristiano debe de ser. Pero no descansamos en lo que hago, en lo que no hago. No descansamos en eso. No nos podemos jactar de que Dios me ama porque soy mejor que los demás. Acuérdense de aquellos que salieron a orar. Y uno decía, Señor, uno estaba ahí pegándose el pecho y diciendo, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y el otro dijo, yo no soy como aquel. Yo hago esto y hago el otro. ¿Quién fue el que salió justificado? El que se humilló. Más el que decía, yo me la sé de todas y hago todo por Dios. Ese salió descalificado. Es que no es precisamente por las obras, mis hermanos. Es por la obediencia, es por creerle a Dios. Es por creerle a Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Dice, queda excluida. Ya no es por obras, ya no es por obras. Ah, entonces no me porto bien. Diríamos, entonces no me porto bien. No, tienes que. Pero no te salvas por eso, porque exactamente por las buenas obras. No te salvas por eso, pero tienes que hacerlas, porque esa es una señal de que estás siguiendo a Dios. Y si no hay buenas obras, no estás siguiendo a Dios, pero no te vas a salvar por ellas. Faz con trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo es. Entonces, queda excluida, dice la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Es que cuando nosotros nos la damos de que yo hago esto y hago lo otro, y no hago esto porque a lo mejor hago enojar a Dios, y esto sí lo hago, pero aquello no porque lo hago enojar. No hay un discernimiento bueno. Porque los que creemos todo nos pertenece, todo. Entonces nos estamos haciendo diciendo como yo sé lo que tengo que hacer y esto está bien, esto está mal. Cuando Dios dice, ¿y quién dijo que eso está malo? Si yo lo hice todo bueno, por decirlo así. Hablo de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, Pablo deja muy claro que no hay lugar para la presunción, mis hermanos. No hay lugar para la presunción de dársela muy acá. No,
como hoy en día muchos la hacen. Se creen de lo más grande. Ya con cualquier puestecito, nombres se pavonean, parecen pavos reales. Ya por cualquier puesto, sea en la iglesia o sea en otro lugar, ya se creen muy. No hay lugar para la presunción, mis hermanos, por méritos humanos, no. Algunos judíos pensaban que Dios estaba en deuda con ellos. Pensaban, por eso cuando viene Jesús dice, este nos va a quitar lo que tenemos. Y muchos hoy piensan que le están haciendo también un favor a Dios. O no lo creen. Sí, oigan, a veces las predicaciones, yo no me gusta oírlas, pero a veces pedacitos donde están hablando, ¿verdad?, de ciertas cosas. Porque hay un dicho ahorita entre mucho cristiano. O porque ahorita hay una ala del cristianismo en la que no quieren que sufras para nada. ¿Por qué? Porque tú eres el elegido y como elegido, tú mereces lo mejor. De todo, tú mereces ser rico, tú mereces ser millonario, tú mereces ser esto, tú mereces ser lo otro. Tú mereces que se te respete, que se te inclinen y todo. Nomás porque eres hijo de Dios. Pues muchas cosas están bien, pero otras cosas no están. Entonces son presuntuosos, diría yo, porque muchos de ellos rechazan las pruebas, hablan siempre nomás de prosperidad. Hay presunción. Y es que en realidad no merecemos nada. No merecemos nada como eso se ha dicho. Muchos de esos son dichos de negocios que te animan para que te metas en los negocios y para que prosperes económicamente. Y si es que prosperas, porque también tienes que trabajar. Y si no trabajas, pues no haces nada. Si no le echas ganas. Entonces, precisamente, aquí lo que está hablando Pablo, que no hay lugar para la presunción, nunca no hay lugar. Y ya Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús, nos ha dado la vida, nos la ha dado. Que Él no mirará que lo que necesitamos más, Él lo sabe. Y si tú se lo pides, si está dentro de su voluntad, Él te va a bendecir. Pero nunca seas presuntuoso ni quieras comprar a Dios, porque Él no comparte su gloria con nadie que la busca de esa manera. Jamás. Entonces no hay lugar para decir, no, pues que yo me voy a salvar por las obras porque trato de ser lo mejor y hago esto, hago lo otro. Pero si piensas de esa manera, pues nunca vas a terminar, porque hay muchas ordenanzas y muchas te molestan, muchas nos molestan. Entonces, ¿cómo te vas a salvar? Si por obras o por lo que crees que es mejor te vas a salvar. No, te salvas porque creíste en Cristo y tú lo sigues por donde quiera que vaya. Y no quiere decir que a veces lo va a hacer todo perfecto, no. A veces vas a batallar, pero tú vas siguiéndole. Has confiado en Él y Él te va a bendecir. Él te va a llevar adelante, solamente es de que confíes. Y se va a voltear, podemos decir, se va a voltear la tortilla. Vas a mirar de otra manera al seguir a Dios. Lo vas a mirar de otra manera. Y mirarás que no es por obras, que no es por lo que tú haces. Aunque, dijo Pablo, aunque dieras tu cuerpo a las llamas, aunque te dieras todo, no es por eso que te salvas. Es por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Que igual nosotros que no teníamos nada y que sin Cristo no tenemos nada tampoco. No tenemos nada en la actualidad si no tuviéramos a Cristo. O si lo que tenemos lo tenemos en Cristo, qué bueno. Entonces, había muchos que decían que estaban en deuda a Dios con ellos, ¿verdad? Pues estaban erróneos. Entonces, no es por obras la salvación, mis hermanos, no es por obras. Entonces, ¿cómo debemos de vivir sin buenas obras entonces? No, hazlas, pero no salvas por ellas. Es la señal de un hijo, de un hijo de Dios, que tienes que hacer obras buenas. Es el producto, ese Dios lo da, es por gracia de Él. Y quiero leerlo para entenderlo. Dice en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice aquí la palabra. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Como diciendo, si no, no fuera nada.
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Esas eran obras, ¿verdad? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Le daban la gloria a Dios. Pero ahora la pobre gente, el pobre cristiano dice, no, pues por mí, por ti. Que te sigan los igual que tú. Yo te sigo. Es que es bendito Dios cuando conocemos las Escrituras. Por eso la ignorancia es por no leer las Escrituras. Aquí está todo. Aquí está todo. Y ya casi termino. Entonces no es por obras, mis hermanos, la salvación. Pero tenemos que hacer buenas obras. Todo lo mejor. Pero todo lo vamos a hacer por la gracia y por el favor de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces estamos dándole la gloria a Dios y no nos estamos levantando el cuello, como muchos se lo levantaban en aquel tiempo, y también otros se lo levantan. No estás haciendo nada extraordinario. No estamos haciendo nada extraordinario nosotros. El que hace las cosas extraordinarias es Dios. Nosotros nomás cumplimos y vivimos. Y lo dice Pablo, dice, ya para terminar dice, me quedé en Corintios. Dice Pablo, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Entonces la ley no sirve. En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. La confirmamos. Entonces, ¿la ley qué era? Pues la ley era un aviso. En la ley nos decía que hiciéramos. Tanto al judío que le fue dada escrita, como al gentil que se le escribió en el corazón. La que nos decía, no hagas esto que está mal. Haz esto que está bien. ¿O no se acuerdan ustedes cuando todavía no tenían a Cristo? Y que acá en teoría decía, no hagas eso, si haces eso, no hagas esto. Era la ley de Dios. Entonces la vamos a invalidar. Entonces no servía. Sí servía. Entonces la ley ¿para qué sirvió? La ley era como un tutor, mis hermanos. ¿Saben lo que es un tutor, verdad? Que no es el papá del niño, un tutor. Y que lo lleva y lo lleva. Y si le das ya el dinero, ya cuando tenga los 18 o los 21 años, ya que llegó a la madurez. Era así la ley. Nos llevaba hasta la libertad. Hasta cuando la libertad venía en Cristo Jesús. Pero para entenderlo un poquito mejor, si no lo expliqué muy bien, voy a ir a Gálatas. Voy aquí al libro de los Gálatas, donde dice, Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué quiere decir ayo? Nuestro tutor. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Era como un tutor para llevarnos a Cristo. Nos estuvo llevando, nos cuidó, nos alimentó la ley, nos estuvo llevando, así como el tutor que no tiene el papá, pero se le asignó a alguien que lo va cuidando, lo va llevando, le va enseñando, lo va llevando a la escuela, le va dando de comer y todo, hasta cuando ya llega el pajarito a la mayor edad, entonces se le echa a volar. Entonces así fue la ley, sirvió hasta que vino Cristo, y Cristo ya te da la libertad. Y dice, es lo que dice aquí en el 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. Y todo por fe, mis hermanos. Tú lánzate, porque ahorita vamos a estar oyendo sobre la fe. Después vamos a hablar sobre Abraham, el padre de la fe. Pero mis hermanos, entonces con esto quiero terminar y haciendo énfasis en que la ley de Dios fue buena, pero no pudimos llevarla a cabo. Por eso vino Cristo, el que nos compró con su muerte, con su redención,
Fue el sacrificio propicio para Dios, para pagar la deuda que era imposible para el humano pagarla, porque endeudados estábamos, éramos esclavos. Pero con su muerte, mis hermanos, Jesús nos dio la libertad, Él rompió las cadenas y ahora puedo gritar firmemente: soy libre porque Cristo Jesús me ha dado la libertad y soy una criatura nueva. Y no es por obras para que no me gloríe, para que nadie se me gloríe, para que nadie se jacte o tenga presunción, sino que todo por Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Y no soy yo, sino Cristo que vive en mí, dijo Pablo. Y con eso quiero terminar, mis hermanos, y que mi Dios me los bendiga mucho en esta mañana, y que Cristo sea en ustedes el todo, mis hermanos. Y así no van a batallar tanto en el camino, sino comprenderán el lugar de Dios, comprenderán también su lugar. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me/Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501(c)(3), sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.